Hola, bienvenido. Aquí comienza El Señor de los Crímenes. ¿Qué tal estás, querido amigo? Espero que bien, dentro de lo que cabe. Yo vengo muy contento, como siempre, a esta reunión que tenemos semanal en torno al mundo del crimen y de la criminología y de la que podemos aprender siempre a protegernos de lo que nos rodea en nuestro día a día. Hoy nos aproximamos al relato de un crimen terrible, un crimen que supera en víctimas a Puerto Urraco y que se convierte en el crimen múltiple más importante, si nos fijamos en las víctimas, de nuestro país. Estamos hablando de un crimen que dejaría 10 víctimas, 8 de ellas niños. Un crimen cuyas motivaciones no llegamos nunca a conocer por completo y que solo podemos trazar a través de los relatos de los testigos, de la prensa de la época y de todo lo que rodeó a este suceso tan impresionante que quedó clavado en la población de esa zona. Ya verás que incluso se hicieron canciones para que nadie se olvidara de este asunto. Un crimen que ocurrió en el año 1928 y que luego quedó absolutamente olvidado. Yo tengo que reconocer que a mí me llegó esta historia y pude investigarla gracias a un historiador catalán, Jordi Creus, que escribió un maravilloso artículo científico recogiendo además unas fotografías absolutamente impresionantes de los momentos que rodearon el crimen, con los familiares posando para la prensa, que me pudo abrir las puertas de esa hemeroteca en la que yo pude leer después los periódicos en los que se recogía la historia y que, como te digo, había quedado absolutamente olvidada, algo que nunca debemos hacer, olvidar, porque eso hace que cada vez que ocurre un hecho criminal nos enfrentemos a él por primera vez. Este asunto, como te digo, es escalofriante porque acabó casi con la población total de niños de una pequeña aldea catalana de Tarragona, llamada La Pobla de Ferran, y en la que habitaban fundamentalmente campesinos, personas humildes que trabajaban el campo y que jamás pudieron esperar que uno de sus vecinos iba a acabar con prácticamente toda la prole del pueblo. Y vamos a empezar el recuerdo de esta historia con un documento sonoro, yo creo que impresionante, de una de las supervivientes de aquella tragedia, de una mujer que pudo ver lo que ocurría y que luego reproducía la historia a través de esa canción que fue pasando de padres a hijos durante un tiempo y en el que se recordaba lo que había ocurrido en aquel pueblo. Este testimonio lo consiguió Jordi Creus. Yo después pude entrevistar también a esta mujer, pero por desgracia ya no estaba tan lúcida. Pero Jordi Creus, el historiador, de manera generosa me hizo llegar la grabación que él mismo hizo compilar y en el que la mujer recitaba esa canción en la que la sabiduría popular había atrapado el horror del crimen. Vamos a escucharla. Es un pueblo muy pequeñito, pueblo de Ferran. 9 casas muy escasas, tan solo hay. Pertenecen todos en gran dolor, después de quitarle su único amor, pobres hijos. Él va a decir, es un criminal, mata sin puñal, homicida, en la impunidad, mata sin piedad ni conciencia. Y le va a decir, madres que tenéis, hijos y sabéis esta historia, no debéis de olvidar y siempre guardar en memoria. Este caso fue, y con vuestra voz dolorosa, levanta al cielo una oración, no me va a quedar quieta, con todo el fervor. Como te digo, es un documento único e impresionante que a mí me hizo llegar Jordi Creus, el historiador, y al que le estoy agradecido porque cuando él me facilitó la posibilidad de llegar hasta Pilar, esta ya no estaba tan lúcida, no era capaz de recitar de esta manera y apenas nos pudo trasladar el miedo que sintió cuando escuchó los disparos del asesino de la Pobla de Ferran. Estoy seguro de que si vives en un pueblo más grande o más pequeño o tienes el pueblo de tus padres al que acudes con relativa frecuencia, sabes lo que es sentirse absolutamente seguro en una población muy controlada, donde todo el mundo se conoce y donde parece que nunca puede ocurrir nada. Pues multiplica eso hasta que llegues a imaginar lo que es una pequeña aldea encima de una colina donde apenas hay
unas cuantas casas y donde todo el mundo se conoce y vive prácticamente de manera familiar. Son una gran familia donde es imposible pensar en algo malo, en algo negativo. Allí todo el mundo cuida de todo el mundo y de repente ocurre lo más terrible y el protagonista es una persona que además había sido cuidada de manera especial por el pueblo porque él estaba enfermo, el asesino de la Pobla de Ferran, y todo el mundo lo miraba con un cierto cariño, con un cierto afecto, aunque sí que es verdad que en los últimos tiempos su carácter agresivo había ido generando ciertas suspicacias, como es lógico, pero jamás nadie hubiera imaginado lo que iba a terminar por hacer. Recitaba Pilar de manera impecable tantos años después del crimen, ya con una edad muy avanzada, y lo hacía de esa manera que solo pueden hacer nuestros ancianos, con ese conocimiento, con esa sabiduría adquirida por los años. Y resulta emocionante recuperar esa historia a través de unos simples versos, unos versos que condensaban la esencia, lo que tenemos que aprender del crimen. Eso se hacía antes con mucha frecuencia. Y decía la canción: es un pueblo muy pequeñito la Pobla de Ferran, 9 casas muy escasas tan solo hay. Permanecen todas en gran dolor después de quitar a su único amor. Pobres hijos, es un criminal, mata sin puñal en la impunidad, mata sin piedad, ni conciencia. Madres que tenéis hijos y sabéis esta historia, no debéis de olvidar y siempre guardar en memoria este caso fue, y con vuestra voz dolorosa, elevad al cielo una oración con toda el alma fervorosa. Estas canciones lo que pretendían es que quedara en la sociedad el recuerdo de algo terrible que había ocurrido para evitar que volviera a suceder. Intentaba que todo el mundo tuviera en la cabeza que un hombre de repente, nadie sabe muy bien por qué, ahora entraremos en eso, la tomó con todos los niños de un pueblo. Es posible que algo así nunca se repita, pero no podemos estar tranquilos, no podemos cerrar los ojos a que ocurrió. Decía un verso: este caso fue, este caso ocurrió, y nos animaba a no olvidarlo, pero como te digo, quedó enterrado bajo la actualidad que trajo la guerra civil, y después, poco a poco, los historiadores catalanes, los escritores, lo han ido recuperando. De hecho, hace apenas un año se publicó una novela inspirada en este asunto, y no es para menos porque verás que es toda una película de terror. Para recuperar la memoria de este caso me reúno con Jordi Creus, que me ayuda a dibujar al asesino. Se llama Josep Marimón y tenía 26 años en el momento de los hechos. Era muy impresionante que alguien de un pueblo tan pequeño se dedicara a matar a niños y niñas de corta edad. En aquel momento, en el año 1928, no había ni 50 habitantes en la Pobla de Ferran, con lo cual la muerte de 8 niños, en efecto, era prácticamente la población total de niños que había. De hecho, me cuenta Jordi que eran 9 los censados en aquella localidad, así que mata a todos los niños menos a 1. Todo sucede el 19 de mayo de 1928, a media tarde. Josep Marimón lo tiene todo absolutamente preparado y planeado. Sabe que a esa hora no queda prácticamente nadie en el pueblo. Está él, que está al cuidado de los niños, con las personas más ancianas, y entonces empieza una minuciosa matanza. Y te preguntarás por qué. ¿Por qué un hombre de 26 años, en su plenitud, se queda en el pueblo, en la Pobla de Ferran, con los ancianos a cuidar a los niños? La explicación es algo muy importante en el crimen, y es que estaba enfermo, tenía una tuberculosis de los huesos que le impedía ya trabajar, y por eso estaba allí como un anciano más, como una persona que ya apenas podía valerse bien por sí mismo. Es probable que se sintiera inútil, humillado. Estaba obligado por su enfermedad a quedarse apartado entre niños y viejos, y tal vez quisiera reivindicar que todavía era capaz de hacer grandes cosas. Al menos grandes en su cabeza llena de mal, porque para el resto de las personas, para la sociedad, lo que está a punto de comenzar es una masacre sin sentido. La secuencia de los hechos no es fácil de completar. El orden de los crímenes no está claro. Los cadáveres tardaron en aparecer y la confusión era tal que no era fácil volver sobre los pasos del asesino.
Pero según el testimonio de una de las supervivientes, todo pudo ocurrir de la siguiente manera. Las primeras víctimas son 3 niños. Les engaña para que entren en un pajar, en un extremo del pueblo, y allí comienza a golpearlos con un hacha. Son Miquel y Carmen, de 3 años, y Teresa, de 4. A continuación pasa por delante de un corral de gallinas y dispara con una escopeta a Francesca, de 70 años, a través de la puerta. Es posible que se escuchara la detonación en el pueblo, pero allí estaban acostumbrados a los tiros, así que nadie se preocupó demasiado. El propio Marimón solía pasearse por allí disparando a las palomas, así que la gente que trabajaba en el campo no se alertó. Y de hecho ocurre algo muy sorprendente. Tras matar a Francesca, aparece en el pueblo un esquilador para rapar a los animales. El asesino va a su encuentro y le atiende durante 45 minutos con una calma absoluta, como si nada anormal hubiera sucedido. Nada le delata, se muestra amable y, terminada la gestión, continúa con lo que tenía entre manos. Entra en casa de Rosa, de 45 años, que estaba cosiendo, y la ataca con el hacha dejándola tan gravemente herida que morirá pocos días después. A la entrada de su casa, en un pequeño pajar, cuando se descubra la masacre, una mula hallará por casualidad el cadáver de Ramona, otra niña de 4 años, a la que había asesinado de manera brutal. Tras herir mortalmente a Rosa y asesinar a la niña, sigue su camino imperturbable, como quien hace un trabajo mecánico y rutinario. En el camino se encuentra a Antonia y a Marina, con la que había mantenido una relación en el pasado. Ambas vuelven del campo. Las mujeres preguntan por los niños. En concreto, Antonia busca a su hija Teresa. No puede imaginar que está ante su asesino. Marimón, sin que le tiemble la voz, dice que los ha dejado en el pajar. Algo que es verdad, lo que no añade es que están muertos. Dice que los pequeños han espantado a unas palomas que él quería cazar y que por eso los ha castigado. Las mujeres siguen su camino y él ve a lo lejos a 3 niños que vienen del pueblo de al lado. Regresan del colegio. Son Ramón, de 6 años, Josep, de 11 y Salvador, de 5. Los 3 corren la misma suerte que sus amigos. Marimón les llama y les engaña para que entren en otro pajar, y allí los mata. Mientras tanto, Josep, otro niño de 8 años, se encuentra con Antonia y con Marina. Las mujeres están ya asustadas llamando a los niños. Cuando entran en el pajar, se llevan el susto de su vida. Los gritos llaman la atención del asesino. Josep, el niño, ve a Marimón con la escopeta y se teme lo peor. Corre campo a través. Por unos segundos piensa que puede escapar, que se salvará, pero el asesino lo alcanza, le dispara y lo mata. A continuación va por las 2 mujeres que están aterrorizadas. Dispara sobre Antonia, que se protege con las manos. Quedan destrozadas, pero a pesar de todo sobrevivirá. No tendrá tanta suerte Marina, la que fuera su novia. Quedará gravemente herida y meses después, tras ser operada en varias ocasiones, acabará falleciendo. Esta mujer, quizá de manera inconsciente, había colaborado en esa losa que había caído sobre Marimón, la que le decía que era un inútil, un válido para nada, una persona a la que nadie apreciaba. Ambos habían mantenido una relación que se había terminado de manera cruel. Marimón le pidió a Marina matrimonio y ésta prácticamente se rió de él en su cara. Le dijo que no quería casarse con un enfermo inútil que ni siquiera podía trabajar, que una cosa era tontear y otra sellar una unión eterna con alguien que no podría mantenerla a ella ni a su familia y que con el tiempo ella misma tendría que cuidarlo a él. Esta sinceridad tan desprovista de humanidad se le clavó a Marimón en lo más hondo de su ser, y aunque el análisis posterior parece señalar que este no fue el motivo del crimen, sin duda ayudó a alimentar su odio contra el pueblo, y ese odio acabó por estallar en una masacre. Marimón, que acaba de disparar sobre las 2 mujeres, ve como muchos de los trabajadores que estaban en el campo, muchos de los habitantes del pueblo, regresan a ver qué está pasando, por qué se están oyendo esos gritos y esos disparos. Se prepara para huir, pero entonces ve a una señora que tiene en brazos a una niña. Según el posterior recuento, esta mujer ya había perdido a 3 de sus nietos, tenía en sus brazos a la única que le quedaba, y era la única niña viva del pueblo. El asesino las apunta con la escopeta y dispara, y ocurre un milagro, no las alcanza.
y sobreviven porque no tiene tiempo de volverlo a intentar. Escapa sin mirar atrás. Se esconderá y durante varios días permanecerá en paradero desconocido, amenazante. Sus vecinos seguirán aterrorizados porque, después de haber visto lo que había sido capaz de hacer, no sabían si iba a volver a atacar. Porque solo él, Marimón, sabía por qué había cometido la masacre. Sus vecinos no podían ni imaginarlo y no podían saber si aquello había acabado. Para intentar entrar en la mente del asesino, hablamos con el doctor en historia Josep Planes, que nos dice que seguramente todo tiene que ver con la enfermedad que sufre, el mal de Pot, una tuberculosis de los huesos muy dolorosa. Su estado además era irreversible y estaba condenado a morir lentamente. Es algo que a cualquiera le hubiera deprimido. Pero ¿por qué la tomó con sus vecinos y especialmente con los niños? Para Josep Planes es la desesperación. Estaba totalmente convencido de que iba a morir, así que la emprende a golpes y a tiros con la gente que encuentra por el pueblo, básicamente niños. Mata a niños de 3, 4, 5 años, pero también a las mujeres que se encuentran en aquel momento en el pueblo. Curiosamente, se detiene. Es capaz de hacer una pausa y luego continuar tranquilamente, lo que señala que tiene un plan cuidadosamente estudiado. Y le estamos buscando sentido a todo esto porque nos parece imposible que alguien decida de repente matar como lo hace Marimón, pero es que a los 26 años es una especie de monstruo, con chepa y cojera. No es fácil de asumir. Es lógico que los niños lo vieran como tal, como un hombre que les daba un poco de miedo. No puede participar en el trabajo del campo y se siente incapaz, un bueno para nada que solo puede empeorar y está harto de soportar ese dolor que le provoca la enfermedad, pero también las burlas que genera su aspecto y que por supuesto le hacen llegar los niños que no tienen filtro para estas cosas y que sin duda le afectan. Así que sí, es verdad que él está viviendo una situación muy difícil, que tiene una enfermedad incurable, que además es muy dolorosa, que no puede valerse casi por sí mismo, que poco a poco ha ido perdiendo la capacidad de trabajar y de moverse con normalidad, que su aspecto se ha ido torciendo y que los niños inevitablemente se lo recuerdan, se ríen de él, no le hacen caso. Y es posible que esto le generara un malestar lo suficientemente grande como para estar iracundo, para dirigir esa ira contra los niños. Pero había algo más. La investigación posterior iba a revelar algo muy significativo. Desahuciado por los médicos que no le daban ninguna esperanza y, según los testigos, acudió a una curandera. Esa curandera, de un pueblo cercano, le dijo que alguien muy próximo le había echado un mal de ojo y que si eliminaba ese mal de ojo, sanaría. Es algo difícil de entender y difícil de asumir desde nuestra perspectiva. No se puede tomar en serio. Pero como en el caso del hombre del saco que hemos repasado aquí, hay que recordar que la desesperación es muy poderosa. No se puede estar seguro de que este fuera el móvil, de que matara para intentar curarse. Sin embargo, todo apunta a que pudo ser así. De hecho, José Canela Roca, familiar de una de las víctimas mortales, está convencido. Su abuela Rosa murió bajo el hacha homicida de Marimón después de pasar un sufrimiento muy largo. Y en su familia siempre se ha contado que al Marimón lo enloqueció una mala mujer que no midió las consecuencias de sus acciones. Me cuenta que por lo que ha podido investigar, piensa que fue en la localidad de Tárrega y que esta vidente le dijo que en la Pobla había una persona que le quería mal, que le había echado un mal de ojo y que si no eliminaba a esa persona no se curaría. Y él se preguntó, bueno, ¿quién puede ser esta persona? Y como no lo sabía, como podía ser cualquier persona del pueblo, pues la tomó con el pueblo. Pero ya te habrás dado cuenta de que su objetivo principal son los niños. Luego veremos por qué. Mientras tanto, más de 2.000 personas estaban en persecución del asesino, que, como te contaba, seguía amenazante. Todo el mundo pensaba que podía volver a actuar. Y lo buscan los vecinos, los somatenes, que es una especie de grupo que no pertenece al ejército, de personas armadas y que se reúnen solo para buscar criminales o para responder a determinadas amenazas, y por supuesto la Guardia Civil. Mientras tanto, la prensa ahonda en las posibles motivaciones del asesino.
El diario El Sol, el día 23 de mayo de 1928, dice: parece que Marimón mataba para escapar a un maleficio. Se dice que Marimón fue a casa de un curandero para que lo curara de su dolencia y que el curandero le dijo que no recobraría la salud mientras viviera una persona del pueblo que le había hecho mal de ojo. En cualquier caso, el asesino no tendría posibilidad de explicarse. Fue localizado el 29 de mayo, 8 días después de sembrar su pueblo de un dolor espantoso del que nunca se recuperarían. Estaba todavía muy cerca de su pueblo, oculto en una carbonera. Lo descubre un somatén que no deja ni siquiera que se levante, dispara sobre él quitándole la vida. La muerte de Marimón trae el alivio a muchas personas, pero hay otras que se quedan con las ganas de saber qué diablos le habían hecho los niños y las mujeres de la Pobla de Ferran a este hombre. Ninguno de ellos tenía culpa alguna en lo que le estaba pasando. En lo que coinciden todos es en que Marimón se había transformado en un auténtico monstruo, no solo por fuera, no solo en su apariencia, sino también en su interior. Pero hay que tener cuidado porque, como me advierte el historiador Joaquín Capdevila, la prensa sistemáticamente encuadra al sujeto y su matanza de acuerdo con el arquetipo de la bestia humana. Es un monstruo que de alguna manera se ha apartado de su naturaleza humana, es decir, cuando lo tildamos de monstruo lo estamos alejando de la sociedad, como si no fuera uno de nosotros, como si fuera de otro planeta. Y desde luego lo que hay que dejar claro es que si era un monstruo igual que nosotros, simplemente eligió en un momento dado el mal, le importaba bien poco lo que le ocurriera a esas mujeres o a esos niños, porque él estaba convencido de que matando podría salvarse, o en cualquier caso llegó a la conclusión de que no perdía nada intentándolo. Joaquín Capdevila, el historiador, me da una posible explicación a por qué Marimón la toma con los niños. La curandera le había dicho que alguien le había echado un mal de ojo, que alguien era directamente culpable de la enfermedad que le estaba padeciendo. En su cabeza cobró forma entonces una idea. Dijo: si yo llevo unos cuantos años enfermo, ¿qué pasó hace unos cuantos años? Pues que nacieron algunos niños. Esos niños que nacieron, que no estaban cuando él estaba sano, pues tienen la culpa. Al haber nacido y al estar ahora entre nosotros, están causando mi mal. Es una idea peregrina, pero tal vez fue lo que impulsó al asesino. También es posible que fuera una simple venganza contra el pueblo. Los niños y los ancianos eran los más vulnerables, los ideales para evitar enfrentamientos, no representaban una amenaza ni siquiera para él, que era un hombre con muchas limitaciones. Por eso decide actuar cuando los hombres y las mujeres de mediana edad están en el campo trabajando. Es un dato más que demuestra que no estaba enajenado, que sabía exactamente lo que hacía. Y me preguntarás, ¿una venganza por qué? Pues porque de una forma u otra les culpaba de su estado, o no entendían por qué ellos estaban sanos y él no, o quería hacerles pagar por las burlas y desdenes sufridos. Quién sabe, ya nunca lo sabremos. La única manera de haber profundizado más en este asunto hubiera sido hablar con el propio Marimón, pero es comprensible que nadie tuviera ganas de darle la palabra y que, cuando por fin lo localizaron, se aprestaran a eliminarlo. Las fotografías de la época, de las familias que posaban completas delante de los medios de comunicación, son escalofriantes. Se toman muy poco tiempo después de haber sucedido la tragedia y demuestra que los habitantes de la Pobla de Ferran eran gentes muy amables, gentes dispuestas a hacer cualquier tipo de sacrificio por los demás, que no dudaron cuando les pidieron por favor que posaran para una foto, a pesar del sufrimiento tremendo que estaban padeciendo en aquel momento. Quedaron en la memoria algunas anécdotas terribles, por ejemplo, la de una madre que había perdido a 2 niños ya, que había encontrado los cuerpos de 2 de sus hijos y que iba buscando al tercero, rogando en voz alta: por favor, Señor, te has llevado a 2 de mis hijos, no te lleves al tercero. Aquel hijo era el que había huido de Marimón y que había sido abatido en el campo. Lo encontraron a medianoche. Aquello fue un auténtico drama del que la Pobla de Ferran nunca se recuperaría. En la actualidad está prácticamente deshabitada. La familia de Marimón quedó injustamente estigmatizada, y eso que fue su hermano el que aportó los perros que terminaron por localizar al asesino. Los Marimón fueron los primeros en marcharse de la Pobla. El ambiente allí era demasiado asfixiante, había demasiado dolor como para razonar, y sabían
que no había manera de solucionar la relación con el resto de los vecinos. Y te parecerá increíble, pero tantos años después, sobre la colina, en la Pobla de Ferrán, se sigue sintiendo exactamente el mismo dolor. Me acompaña José Canela, el nieto de una de las víctimas mortales. Mientras me muestra el lugar de los hechos, se le llenan los ojos de lágrimas. Recorremos la pequeña calle por la que anduvo el asesino. Es la única calle de la Pobla, la única, una senda por la que apenas cabe un coche, con una hilera de 3 o 4 casas a cada lado, un par de pajares, y ya está, eso es todo. Allí vivían todos unidos hasta que algo ocurrió. Tras los crímenes, el silencio y la angustia. Todo quedó suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido, como si nada de aquello fuera real. José Canela me traslada el dolor de las familias. Me dice que intentaron curar a su abuela y que no pudo sanar, por desgracia, que todo el pueblo sentía ese dolor, que recordaba el entierro de las 8 cajas blancas, los días posteriores, cuando no se sabía dónde estaba Marimón, con todos los vecinos encerrados en sus casas, no se atrevían a salir a trabajar el campo, no fuera a ser que volviera el asesino, todo abandonado. Allí, sentado en la escalera de una de las casas, me enseña todos los recortes que guarda, las fotografías de Mundo Gráfico y del suplemento Nuevo Mundo, en las que aparecen las fotos del asesino y de las víctimas, entre las que estaba su abuela, esa abuela que no llegó a conocer por la ira de Marimón, la que sí estaba allí, la que pudo vivir los momentos posteriores a la tragedia, fue Pilar, su madre, esa mujer, Pilar Roca, que hemos escuchado cómo repetía ese cantar en el que se recogía la tragedia que causó Marimón. Apenas me lleva 10 minutos recorrer el pueblo señalando cada uno de los puntos en los que cayeron las víctimas, y es muy emocionante ver que este hombre, que es descendiente realmente de los testigos y de una de las víctimas, se emociona, no puede evitar llorar delante de mí recordando lo que había sucedido. Hasta tal punto llega la herida que causó el asesino. Porque ese dolor que veo en el rostro de José Canela es el dolor que le ha transmitido su madre, esa mujer que sí que estuvo en la intensidad del asunto. Y fíjate cómo es de profundo, que a él le causa todavía escalofríos. Cuando terminamos el recorrido, José Canela me invita a ir al hospital a ver a su madre, que entonces, en aquel momento, tenía 99 años. La mujer, la verdad es que tenía ya poca capacidad de comunicación, pero la suficiente para hacerme llegar una frase: estábamos muertos de miedo. Y no era para menos, de verdad que no. El monstruo se llevó 10 vidas, 8 de niños muy pequeños y 2 de mujeres. Es el crimen múltiple con más víctimas de nuestro país, 10. En Puerto Urraco, quizá el más conocido, hubo 9. Y permíteme que insista en algo importante. Al saberse lo que había ocurrido, fueron muchos los medios que corrieron a decir que este hombre era un loco. Y sin embargo, a pesar de lo terrorífico que es el caso, no podemos caer en esa tentación, porque era un hombre que lo tenía todo perfectamente planeado, había preparado una maleta para su vida, actúa con una enorme sangre fría, interrumpe los crímenes para atender a un esquilador con total tranquilidad, algo que no podría hacer nunca un loco. Es muy significativo que este hombre, que este trabajador, no note absolutamente nada raro en el asesino. Y eso que ya había varias víctimas y que tenía en la cabeza que iba a proseguir matando en cuanto se marchara del pueblo. Además, hay algo absolutamente extraordinario. Perdonó a una mujer que estaba trabajando en el campo y que subió al oír los disparos. Al encontrarse con él, la apuntó con el arma, pero finalmente le dijo que se fuera, porque ella no era del pueblo, era del pueblo de al lado. Así que tenía muy claro que las personas que tenían que morir tenían que ser de la Pobla de Ferrán. Además, el médico de cabecera, el médico que trataba a Marimón, el doctor Laporta, y que le diagnosticó la enfermedad, descarta por completo que estuviera loco. Así que llegamos a la conclusión de que este hombre estaba perfectamente centrado, que no estaba disparando sin control. Es posible que estuviera siguiendo las instrucciones de la curandera, o tal vez se le ocurriera a él solo, y tal vez tuviera bastante peso en su decisión el rechazo que había sufrido.
Abundaba en esta idea y también en la idea de que no era para nada un loco el diario El Imparcial, que en su edición del 29 de mayo de 1928 decía: la impresión general en toda la comarca, y en ello coinciden también las autoridades locales y judiciales, es que José Marimón, cuando realizó los asesinatos, no estaba loco, ni ha perdido tampoco la razón en los días posteriores, y buena prueba de ello es la forma en la que preparó su defensa y cómo ha vivido desde el día 19, escapando de las investigaciones y pesquisas de la Guardia Civil y del Somatén. Se asegura que Marimón se hallaba amargado hacía una corta temporada por haberle rechazado una joven de 20 años, Marina, la que le había despreciado por su holgazanería y por la enfermedad incurable que tenía. Marimón, como se recordará, después de asesinar a los niños, quiso matar a esta joven, a la que solo produjo heridas graves. En aquel momento Marina estaba herida, pero como sabes, acabará muriendo, así que se convertirá en otra de las víctimas de Marimón. Y se refiere el texto periodístico a esa defensa que él había preparado porque estaba allí pertrechado en una carbonera y lo tenía todo dispuesto para defenderse si era necesario. Lo que ocurre es que el Somatén lo descubre durmiendo y no tiene capacidad de defensa. De hecho, cuando abre los ojos y dice ¿qué hay?, esas son sus últimas palabras. El Somatén no lo duda, dispara sobre él para convertirse después en un héroe de la zona. Todo el mundo aplaudirá esa decisión de acabar con Marimón. Bueno, todo el mundo no. Hay quien hubiera preferido que le hubieran interrogado antes, como ya te he avanzado, porque muchas personas se quedaron con la duda. ¿Existía aquella curandera? Ya nunca le podrán pedir cuentas. ¿Realmente quiso ir contra los niños? ¿Fue una venganza contra el pueblo? ¿Quiso vengarse de esa mujer que le había despechado? En cualquier caso, de lo que no nos puede caber ninguna duda es de que estamos ante una persona malvada, que en un momento dado es verdad que padeciendo unos dolores y difíciles de llevar y teniendo una enfermedad de la que nadie era culpable, pues opta por vengarse del pueblo, como si el pueblo tuviera algo que ver o como si la muerte de esos niños, de esa gente, pudieran ayudarle en su padecimiento. Por desgracia, era algo que a él le había tocado y que no tenía tratamiento entonces, y lo pagaron aquellos 8 niños, aquellas 2 mujeres que hacían sus labores, que no tenían nada que ver con lo que estaba viviendo Marimón y al que tampoco Marimón les estaba pidiendo ayuda ni consejo. Él optó por tomar una decisión de la misma manera que hizo el Moruno, aquel tuberculoso que encargó el asesinato de un niño para intentar curarse. Tiró por el camino más egoísta y malvado posible y cometió unos crímenes que todavía hoy se lloran en esa zona de Cataluña. Y como siempre vamos a intentar sacar algunas claves de este asunto. Por ejemplo, la primera que tenemos que resaltar es que hay que tener mucho cuidado con quién dejamos a los niños. Es verdad que en la Pobla de Ferran no tenían muchas opciones y no parecía que estuvieran haciendo nada peligroso. Todo el mundo que podía trabajar iba a los campos porque tampoco podían hacer otra cosa. Lo necesitaban imperiosamente para vivir. No era un pueblo especialmente rico, ni mucho menos. Era gente muy humilde que tenía que ir al campo para mantenerse, para asegurar la subsistencia, y en el pueblo pues se quedaban las personas que ya eran demasiado mayores para trabajar, y estaba Marimón, un hombre joven que no podía o no quería trabajar porque siempre le habían acusado de holgazán, aunque era verdad que tenía esta enfermedad que le causaba grandes dolores. Así que pensaban, bueno, pues si no puede trabajar, por lo menos podrá estar pendiente de los niños pequeños. Y así lo hacía, y los niños se llevaban bien con él. Es verdad que se burlaban de él, pero bueno, los niños también tienen esa capacidad de reírse de todo y de todos, y sin malicia. Claro, es verdad que para él era una afrenta que los niños pequeños le señalaran y se rieran de él, entre otras cosas porque él mismo tenía ese padecimiento interior. Él era el que no se veía suficiente, el que se consideraba un inútil, y que llegó un momento que la desesperación le llevó a buscar caminos poco recomendables como el acudir a una curandera.
La segunda clave sería que hay que fijarse en las personas que sufren, porque efectivamente estas personas que están bajo una presión determinada, que se vuelven hurañas, que no comunican lo que les pasa, realmente pueden estar haciendo mucho más grande una bola que se puede llevar con una ligereza mayor. Si nos aproximamos a las personas que están sufriendo y nos interesamos por lo que les pasa, también vamos a poder leer cuáles son sus intenciones. Por un lado, por supuesto, intentaremos aliviar ese dolor, pero por otro lado, también habrá que ponerse a salvo, porque cuando alguien no se comunica con normalidad, empieza a tener comportamientos extraños, pues desde luego lo que no es recomendable es dejarlo a un lado, ignorarlo, y mucho menos si esa persona es la que habitualmente se queda con los niños. No quiere decir que vaya a acabar por matarlos, ni mucho menos. Es muy difícil prever que alguien va a acabar en un estallido violento, pero sin duda sí que nos debe hacer desconfiar y pensar, bueno, a lo mejor no es la persona más adecuada para dejar algo tan valioso como un niño. También eran otros tiempos, era un momento en el que los padres no se podían rendir ante los niños porque tenían que estar todo el día trabajando para asegurar la manutención de la familia, y todas estas cosas que ahora nos parecen evidentes pues no eran las prioridades, y eso hay que comprenderlo. Pero a nosotros sí que nos sirve para tomar precauciones. La primera, a ver con quién dejamos a los niños. La segunda, hay que mirar a nuestro alrededor, hay que observar a las otras personas, ver cómo se comportan y tenerlo siempre en cuenta. Efectivamente, hay que alejarse de los peligros, y hay personas que están avisando de que tienen un comportamiento no habitual y que pueden estar escondiendo algunos traumas, problemas, cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con nosotros, pero que pueden acabar pagando con nosotros, como es el caso de Marimón. Y por otro lado, también otra de las claves importantes es la de los curanderos, videntes, etc. Cuando alguien es vulnerable, cuando alguien tiene un problema y no encuentra apoyo en las personas más próximas, pues busca donde ya no hay seguridad. Es decir, ya cuando has trascendido los médicos, la ciencia, los amigos, la familia, pues te vas a personas que directamente están viviendo de eso, que están buscando la manera de garantizar su bienestar y que no les importa decirte determinada cosa o recomendarte un bebedizo que vete a saber qué lleva o que hagas determinado ritual. Y hay algunas cosas que son relativamente poco invasivas, que no generan demasiado daño y que quizá te pueden ayudar con el efecto placebo o que simplemente hacen que te sientas mejor. Pero hay personas que son capaces de hacer gran daño, especialmente en las personas más desesperadas. En esta oportunidad estamos ante una persona que no tenía nada que perder, que ya estaba absolutamente desahuciado, que la ciencia le había dicho que lo que le quedaba era aguantar mientras su cuerpo pudiera seguir adelante y que no había remedio alguno, así que acudió a determinadas personas de estas interesadas que le dijeron lo que quería oír, que toda su enfermedad se reducía a un mal de ojo, a alguien que había deseado que este hombre sufriera y que eliminando a ese alguien, pues él recuperaría la salud. Y por peregrino que parezca esto, es muy efectivo en personas desesperadas que están dispuestas a sacrificar cualquier cosa por recuperar la salud. Es un sentimiento comprensible, pero ya sé lo que estás pensando, que tú no serías capaz de hacerle daño a otro ser humano por mucho que te dijeran que haciéndole daño a ese semejante tú te ibas a curar. Pero claro, no estamos en esa situación entre la espada y la pared, y luego nos pueden los buenos sentimientos. Imagina que podemos evitar esos buenos sentimientos, que no tenemos empatía alguna o que simplemente la hemos perdido en este proceso de deterioro, que llega un momento que todo nos da igual. Entonces somos capaces de hacer cosas absolutamente terribles, y es lo que le pasó a Marimón. No sabemos si era malvado antes de sentirse humillado y de sentirse inútil para el mundo. Lo que está claro es que cuando optó por este camino se convirtió en un auténtico monstruo. Pero recuerda, los monstruos somos nosotros, no son de otro planeta, son personas como tú y como yo que eligen el mal. Y no olvides que el monstruo siempre está bajo la piel.
no es fácil descubrirlos de un simple vistazo, a menos que tengamos las claves, los elementos que nos permiten detectarlos en nuestra sociedad. Y esos monstruos no siempre matan, pero muchas veces hacen daño, y estoy convencido de que tú a tu alrededor tienes personas que te están haciendo daño y que si sabes detectarlas y evitarlas, si sabes jugar con tus posibilidades para hacer que tu entorno sea más seguro, serás mucho más feliz. Aquí, a través de estos casos tan terroríficos, intentaremos aprender esos elementos que nos ayuden a los buenos a vivir mejor y más felices, y a detectar a los malos para apartarlos de nosotros. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí y que estés una semana más compartiendo este rato conmigo. Ya sabes que puedes contactar conmigo en mis cuentas de Twitter, @escrímenes y @fpcaballero, y en el correo electrónico elsenordeloscrímenes@gmail.com. Además, siempre intento contestar a todos los mensajes que me llegan a través de iVoox.com. Te agradezco cualquier difusión que hagas del podcast, porque juntos somos más fuertes. Y no lo olvides, que no te engañen, el mal existe, pero los buenos somos más. Te espero en el próximo programa.